¡Llévese a mis hijos! ¡Abran el portón! En 1922, nadie vio cuando ella lo perdió todo. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Disfruta la historia. El polvo del camino se había metido en todo, en el cabello, en los pliegues del rebozo, debajo de las uñas, entre los dientes. Piedade llevaba 4 días caminando y ya no sentía los pies. Los sentía cuando paraba. Cuando paraba, dolían tanto que prefería seguir. Elías pesaba más que antes, o quizás ella pesaba menos. El niño ardía. Ella lo sabía desde la noche anterior, cuando lo apretó contra su pecho y sintió ese calor que no es el calor del sol ni el calor del esfuerzo, sino el otro, el que da miedo. Rute caminaba agarrada de su falda sin decir nada. 5 años y ya sabía que no era momento de pedir. Tomé iba adelante. 7 años y los ojos de un hombre que ya vio demasiado. Cada tanto se daba vuelta para mirarla, sin preguntar, solo para confirmar que todavía estaban. La hacienda. Bella Aurora apareció entre los árboles como algo que no merecía. Grande, sólida, con paredes de cal blanca que el atardecer volvía color durazno. Piedade no pensó en pedir. No le quedaban palabras para pedir. Caminó hasta el portón de hierro. Se arrodilló en la tierra roja. Apretó a los 3 hijos contra su cuerpo con los brazos que le quedaban y dijo con la voz que todavía le sobraba: «Llévese a mis hijos. Por el amor de Dios, yo no pido nada más. Solo lléveselos». El silencio duró lo que dura una vida entera. Entonces se escucharon pasos, lentos, seguros, y una voz de hombre que no era ni dura ni blanda, sino exactamente firme. Dijo una sola cosa: «Abran el portón». Piedade no levantó los ojos, pero sintió que algo, en algún lugar dentro de ella que ya creía muerto, se movió. El niño que no despertaba. El médico llegó en menos de 1 hora. Dona Severa lo había mandado llamar antes, incluso de que Evaristo terminara de dar la orden. Esa mujer siempre iba medio paso adelante de todo. Elías fue llevado al cuarto de los fondos, el que tenía la ventana que daba al jardín y entraba el aire de noche. Dona Severa calentó agua, buscó trapos limpios, habló con el médico con una voz baja y precisa que no dejaba espacio para el pánico. Tomé y Rute fueron llevados a la cocina. Había frijoles, había pan, había una mujer grande y de manos fuertes que los miró a los dos y no preguntó nada, solo puso los platos en la mesa y dijo: «Siéntense, coman». Y ellos obedecieron porque hacía 4 días que nadie les hablaba así, con esa voz que no necesita explicarse. Piedade no entró a la casa, se quedó en el corredor, de espaldas a la pared, sentada en el suelo con las rodillas contra el pecho. No lloraba, no hablaba, miraba el piso de tierra apisonada como si ahí hubiera algo que leer. No se sentía con derecho al interior. Evaristo la encontró así pasada la medianoche, cuando volvió del establo después de revisar una yegua enferma. La vio desde lejos y paró. Pensó en decirle que podía entrar. Pensó en decirle que el niño estaba siendo atendido. Pensó en decirle muchas cosas. No dijo ninguna. Entró a la casa, buscó una silla de madera, la sacó al corredor y la colocó junto a ella sin decir una palabra, y se sentó. Los dos en silencio. El frío de la noche de Oaxaca cayendo despacio sobre los dos. Piedade no preguntó por qué lo hacía. Evaristo no explicó. Afuera, los grillos. Adentro, el médico que todavía no salía. Y esa puerta cerrada que era lo único que importaba en el mundo. Escriba continuar próximo capítulo para seguir. La mañana llegó gris y húmeda, con ese olor a tierra mojada que tiene la sierra cuando la noche ha sido larga. El médico había salido poco antes del amanecer con una cara que no decía nada, y eso era lo peor. Los médicos que los traen buenas noticias las dicen en la puerta. Los que no dicen nada son los que están esperando. Dona Severa hizo chocolate y pan dulce, no porque hubiera motivo para celebrar, sino porque era lo único que ella sabía hacer cuando el mundo se ponía demasiado pesado: calentar algo y ponerlo en la mesa. Rute comió con las 2 manos, despacio, como quien no quiere que se acabe. Tenía mermelada en la mejilla y no lo sabía. Dona Severa se la limpió con el pulgar, con esa naturalidad de mujer que ha criado cosas toda la vida, aunque no haya parido ninguna. Tomé comió poco. Miraba la puerta del
corredor. Miraba a su madre, que seguía sin comer. Miraba el chocolate que Dona Severa había dejado frente a Piedade y que seguía ahí, intacto, enfriándose despacio. A los 7 años, Tomé ya sabía que hay dolores que no tienen hambre. Desde la escalera, 2 pares de ojos observaban la cocina. Generosa, 10 años, pelo negro recogido en una trenza que alguien había hecho con prisa. Heitor, 8, con una camisa mal abotonada y los pies descalzos en el escalón frío. Los dos miraban a Rute. Rute los miró de vuelta y siguió comiendo sin inmutarse, como quien ya está acostumbrada a que la miren. Evaristo entró a la cocina buscando café y se encontró con todo eso, con Dona Severa partiendo pan, con Rute y su mermelada, con Tomé que no comía, con sus 2 hijos en la escalera como pájaros en un alambre, y con Piedade de pie junto al fogón, que sin que nadie le pidiera nada, había empezado a lavar la loza de la noche anterior. Se detuvo en el umbral, la observó un momento, las manos en el agua fría, el rebozo todavía polvoriento, los movimientos lentos pero seguros, como los de alguien que no sabe estar quieto, porque estar quieto duele más. Dona Severa lo miró de reojo. Él no dijo nada y fue por su café. Pero antes de salir, Tomé levantó los ojos desde la mesa y lo miró directo, con esa mirada de niño viejo que tiene los que crecieron demasiado rápido. Evaristo le sostuvo la mirada un segundo, asintió apenas y salió. Fue Dona Severa quien lo vio todo y lo guardó donde guarda las cosas importantes, adentro, sin decirlas, esperando el momento. Esa tarde, cuando ya estaban solos en la cocina, Piedade le dijo en voz baja, sin levantar los ojos del delantal que estaba doblando: si el pequeño no resiste, no me diga nada delante de los otros. Espere a que estén dormidos. No quiero que me vean la cara cuando me lo digan. Dona Severa tardó un momento en responder. Luego puso una mano sobre la de ella y dijo: va a resistir. No lo dijo como consuelo, lo dijo como quien ha visto suficientes cosas en la vida para saber cuándo una todavía no ha terminado. Fue Tomé quien lo escuchó primero, una voz fina, casi nada, como el hilo de agua que queda cuando un río se está secando y todavía no se rinde del todo. Agua. Tomé estaba durmiendo en el petate que Dona Severa había puesto en el suelo junto a la cama del pequeño. Se incorporó de golpe, con ese instinto de hermano mayor que no necesita despertarse del todo para saber que algo pasó. Elías tenía los ojos abiertos, 2 ojos pequeños y oscuros mirando el techo con la calma rara de los que acaban de volver de un lugar muy lejano. Agua, repitió. Tomé salió corriendo descalzo por el corredor. Dona Severa ya estaba en pie cuando él llegó a la cocina. Esa mujer parecía no dormir nunca, o dormir con un ojo abierto, como los animales que saben que el mundo no se detiene de noche. El niño despertó. Pide agua. Dona Severa no dijo nada. Agarró el jarro, lo llenó y caminó al cuarto con pasos que querían correr, pero que la experiencia había aprendido a calmar. Piedade estaba en el corredor. Había pasado la noche ahí, recostada contra la pared con el rebozo encima como cobija, en ese duerme vela de las madres que no descansan de verdad cuando un hijo está en peligro. Tomé la despertó con una sola palabra: mamá. Y en esa palabra estaba todo: el alivio y el agotamiento y los 4 días de camino y la deuda y el portón y la tierra roja y el hombre que mandó abrir sin preguntar. Todo en una sola sílaba dicha por un niño de 7 años que trataba de no llorar. Piedade entró al cuarto. Elías la miró. Ella se arrodilló junto a la cama. Tomó su carita con las 2 manos. Y entonces sí, entonces lloró. No fue un llanto silencioso. No pudo serlo. Era demasiado grande para caber callado. Era el llanto de 4 días contenidos, de una madre que no había permitido que el miedo la parara porque sí. Paraba, no volvía a caminar. Era el llanto de quien estuvo a punto de perder lo único que le quedaba y no lo perdió. Rute se despertó con el sonido y empezó a llorar también, sin saber bien por qué, solo porque su mamá lloraba, y eso era suficiente razón. Dona Severa salió del cuarto con el pretexto de buscar una toalla que no necesitaba. Evaristo estaba en la puerta. Había llegado sin hacer ruido, como llegan los que no quieren interrumpir pero tampoco pueden quedarse lejos. Estaba con la taza de café en la mano, todavía con la ropa de trabajo, y miraba a esa mujer arrodillada junto a la cama de su hijo con una expresión que no sabía cómo acomodar en su cara. Cuando sintió que los ojos le ardían, giró hacia el corredor. Se quedó mirando la pared un momento. Respiró. Dona Severa pasó junto a él con la toalla inexistente y no dijo nada, pero lo miró de una manera que lo decía todo. Más tarde, cuando Elías ya dormía de nuevo con un sueño limpio y sin fiebre, Piedade salió al corredor con los ojos todavía rojos
ojos y encontró a Dona Severa esperándola con un plato de comida caliente. Esta vez sí comió, y cuando terminó, levantó los ojos y dijo: «Necesito trabajar. Lo que haga falta. Lo que usted mande». Dona Severa la miró un momento largo. Luego respondió, con esa voz suya que no necesita adornos: «Ya sé, mija. Ya lo sabía desde antes de que me lo dijeras. La huerta estaba detrás de la casa, pasando el lavadero y el gallinero, en un rincón que el sol tocaba bien por la mañana y dejaba tranquilo por la tarde. O lo que había sido una huerta. Ahora era un cuadrado de tierra seca y maleza crecida, con unas cuantas matas de chile que habían sobrevivido solas por pura terquedad, y los restos de una cerca de carrizo que el viento había ido deshaciendo con paciencia. Nadie la había atendido en 2 temporadas. Piedade la encontró el segundo día, cuando salió a buscar qué hacer antes de que alguien se lo dijera. La miró un rato largo, se agachó, agarró un puñado de tierra, lo apretó, lo soltó, lo olió, cerró los ojos un momento, luego fue a buscar una pala. Nadie le dijo que podía, nadie le dijo que no podía. Ella simplemente empezó. Eso fue hace 2 semanas. Ahora la huerta tenía surcos limpios y parejos, abono de gallinero mezclado con la tierra suelta y los primeros brotes de cilantro y epazote asomando en hileras tan ordenadas que parecían dibujadas. En el rincón de más sombra había plantado quelites. Junto a la cerca reconstruida, jitomate y calabacita. Los peones pasaban y miraban de reojo, algunos con curiosidad, algunos con ese respeto callado que se le tiene a quien sabe lo que hace. Evaristo pasó una tarde sin intención de parar. Venía del potrero, con el sombrero en la mano y la camisa pegada al cuerpo por el calor. Vio los surcos desde lejos y aflojó el paso sin darse cuenta. Se acercó despacio, como quien se acerca a algo que no quiere espantar. Piedade estaba en cuclillas junto a una mata de chile, revisando las hojas con los dedos buscando algo que solo ella sabía ver. No lo escuchó llegar. O sí lo escuchó, pero no levantó los ojos hasta que él estuvo cerca y se detuvo. «Buenas tardes», dijo él. «Buenas», respondió ella, sin levantarse. Hubo un silencio que no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que no se conocen, pero que tampoco son extrañas del todo. Evaristo miró los surcos. ¿Cómo supo dónde poner el epazote? Piedade sí lo miró entonces. Una mirada directa, sin timidez, pero sin descaro. El epazote quiere sombra por la tarde y aire por la mañana. Este rincón lo tiene, señaló con la barbilla, hacia el otro extremo. El jitomate va allá porque el sol le pega derecho hasta el mediodía. Si lo pone donde hay sombra, crece, pero no da fruto. Crece para adentro, no para afuera. Evaristo asintió despacio. ¿Y el abono? De la gallinera. Pero hay que dejarlo reposar antes de mezclarlo o quema la raíz. 3 días tapado. Luego se revuelve con tierra seca y se deja otros 2. Mi papá decía que la tierra hay que tratarla como a una persona cansada, con tiempo y sin prisa. Él no respondió de inmediato. La miró a ella, luego miró la huerta, luego volvió a mirarla a ella. ¿Su papá sabía? Sí, dijo ella. Y en esa sílaba había algo que no era tristeza exactamente, sino la forma en que se nombra a los muertos cuando todavía se les extraña bien. Siguieron hablando. De la tierra, del temporal, de qué conviene sembrar antes de las lluvias y qué hay que esperar. Ella hablaba con la naturalidad de quien no necesita impresionar a nadie, porque sabe lo que sabe, y eso le basta. Él escuchaba con esa atención que tienen los hombres acostumbrados a aprender de quien sabe más, sin importar de dónde venga ese saber. Cuando Evaristo se dio cuenta, el sol ya estaba cayendo. Se había quedado más tiempo del que pensaba. Ella también. Los 2 lo notaron al mismo tiempo. Ninguno lo dijo. Él se puso el sombrero, asintió una vez más y dio media vuelta hacia la casa. Había caminado unos pasos cuando ella dijo, sin levantar la voz: «En 8 días va a tener chile listo. Si quiere, Dona Severa puede hacer salsa para la cena». Evaristo no se dio vuelta, pero ella escuchó, clarísimo, que sonreía. Nadie supo cuándo empezó. Eso fue lo que dijo Dona Severa después, cuando le preguntaron. Que no supo cuándo empezó. Que simplemente en un momento estaban y en otro momento ya llevaban un rato estando. Generosa y Rute, sentadas en el escalón del quintal con las piernas colgando, rodeadas de paja seca y tiras de tela,
tienda haciendo muñecas. Generosa tenía 10 años y una historia que nadie le había pedido cargar. Su mamá había muerto de tifo cuando ella tenía 5. 5 años es suficiente para recordar, pero no suficiente para entender. Así que Generosa creció con ese hueco en el pecho que no tiene nombre preciso y aprendió a llenarlo con silencio. No era una niña triste, exactamente. Era una niña quieta, de esas que observan todo y no dicen nada, de las que aprenden solas porque no saben bien a quién preguntar. Ruth, en cambio, era todo lo contrario. 5 años y una lengua que no paraba, curiosa como un pajarito, sin miedo al ridículo, sin miedo a casi nada. Quizás porque cuando no tienes nada que perder, el mundo no te da tanto miedo. Nadie sabía cómo se habían encontrado. Quizás Ruth simplemente se había sentado ahí, como hacía con todo, sin pedir permiso ni explicación. Quizás Generosa había bajado al quintal buscando estar sola y había encontrado a esa niña de ojos grandes que no le preguntó cómo estaba, ni le dijo, lo siento por tu mamá, sino que simplemente le puso un puño de paja en las manos y dijo, ¿sabes hacer trenzas? Y eso había sido suficiente. Evaristo las vio desde la ventana del escritorio. Estaba revisando unas cuentas que no cuadraban y levantó los ojos un momento, como hace uno cuando necesita descansar la vista, y las vio. A su hija con las manos ocupadas y la boca entreabierta, concentrada, con esa expresión que él no había visto en años, no desde antes, no desde cuando su esposa todavía estaba. Bajó el lápiz despacio, se quedó quieto. Generosa le estaba explicando algo a Ruth. Ruth escuchaba con la cabeza ladeada y luego intentaba imitar el movimiento con la paja y le salía mal. Y las dos se reían. Una risa chiquita, de niñas, de las que salen sin avisar. Evaristo sintió algo que le apretó el pecho de una manera que no era dolor, pero tampoco era fácil. Era de esas cosas que se sienten cuando algo que creías perdido aparece de golpe en el lugar donde menos lo esperabas. Del otro lado del patio, Tomé y Heitor volvían del potrero. Heitor hablaba con las manos, como siempre, contando algo con esa urgencia de los niños que tienen noticias importantes. Tomé lo escuchaba con media sonrisa, con esa paciencia de hermano mayor que ya ejercía con Ruth y que ahora, sin que nadie lo hubiera organizado, estaba ejerciendo también con el hijo de Evaristo. Dona Severa pasó detrás de él con una canasta de ropa limpia. Se detuvo un momento junto a la ventana, miró el mismo cuadro que Evaristo estaba mirando y siguió caminando sin nada, pero sonreía. Esa noche, cuando las criaturas ya habían cenado y los más chicos dormían, Generosa se acercó a Piedade en la cocina. Piedade estaba sola, acomodando las ollas del día. Tenía el cabello suelto, algo que rara vez se permitía durante el día, y se lo recogía con una trenza para dormir. Generosa se paró en el umbral. Piedade la vio y esperó, sin apurarla. La niña tardó, miraba el piso, luego la miraba a ella, luego volvía a mirar el piso. Finalmente dijo, con una voz que era casi un hilo, ¿me puede peinar usted? Piedade dejó las ollas, se limpió las manos en el delantal, sacó una silla y la puso en medio de la cocina. Siéntate aquí. Generosa se sentó. Piedade le deshizo la trenza despacio, con cuidado, con esos dedos que sabían trabajar la tierra y que ahora sabían ser suaves. Empezó a peinar sin prisa, con el peine de madera que Dona Severa tenía colgado junto al espejo chico. Ninguna de las dos habló por un rato largo. Luego Generosa dijo, muy bajito, mirando sus propias manos en el regazo, «Mi mamá me peinaba así». Piedade no respondió de inmediato. Siguió peinando, despacio, con cuidado, y después dijo, con una voz igual de bajita, «Lo sé, mija, lo sé». Afuera, en el corredor, Evaristo estaba parado junto a la puerta entreabierta de la cocina. No entró, solo escuchó, y se quedó ahí, en la oscuridad del corredor, con la mano apoyada en la pared, hasta que las voces adentro se volvieron silencio. El padre Leoncio era un hombre pequeño de espaldas anchas y manos de campesino que nunca había trabajado el campo, pero que había cargado suficientes dolores ajenos como para tener ese mismo cansancio honesto en el cuerpo. Conocía a Evaristo desde que tenía 8 años. Lo había bautizado no a él, que ya venía bautizado de cuna, sino a sus 2 hijos. Había enterrado a su esposa. Había estado sentado en esa misma banca de la parroquia de San Marcos con él en los peores momentos, y en los menos malos también. Sabía cuándo Evaristo quería hablar y cuándo quería que alguien estuviera callado cerca. Ese domingo supo que quería hablar. Lo vio llegar a misa con esa expresión de hombre que trae algo guardado desde hace días y que ya no le cabe bien adentro. Se sentó en el banco de siempre, en el lado derecho junto a la columna.
columna y estuvo toda la misa mirando el altar con una atención que no era de rezo, sino de quien necesita pensar y no sabe dónde más hacerlo. Después de la misa, cuando la gente fue saliendo, Evaristo se quedó. El padre Leoncio se sentó a su lado sin preguntar. Esperó. Evaristo tardó un rato. Miraba sus manos. Luego miró el Cristo del altar. Luego volvió a sus manos. «Hay una mujer en la hacienda», dijo finalmente. El padre no dijo nada. Llegó hace 3 semanas con 3 hijos. El más chico estaba muy mal. Ya se recuperó. Hizo una pausa. No tenían a dónde ir. ¿Y ahora?, dijo el padre. Ahora están ahí. Otra pausa, más larga. Ella trabaja. La huerta que teníamos abandonada la levantó en 2 semanas. Dona Severa dice que es la primera vez en años que la cocina huele bien de verdad. Se detuvo. Generosa le pidió que le peinara el cabello. El padre Leoncio asintió despacio. ¿Y eso te preocupa? Evaristo lo miró. No sé si es preocupación lo que siento, padre. El padre se quedó callado un momento. Luego miró hacia el altar también, como si la respuesta estuviera ahí en algún lugar entre las velas y el humo del incienso que todavía flotaba. ¿Conoces la historia del hombre que encontró una moneda perdida?, dijo. Evaristo frunció el ceño levemente. La conozco. No me refiero a la moneda, dijo el padre. Me refiero al hombre, al que la encuentra, que no la buscaba, que iba caminando por otro lado y de repente está ahí, en el suelo, brillando, y el hombre se para y la mira y no sabe qué hacer con ella porque no esperaba encontrar nada ese día. Evaristo no respondió. La pregunta no es qué hacer con lo que encontraste, siguió el padre con esa voz suya de quien no predica sino conversa. La pregunta es si tienes el valor de agacharte a recogerlo. Hubo un silencio largo. Las palomas del atrio arreaban afuera. Alguien barría el pórtico con una escoba de ramas secas. Evaristo se levantó, se puso el sombrero y estuvo un momento quieto. No sé si tengo ese valor, padre. El padre Leoncio lo miró desde el banco. Nadie sabe hasta que se agacha. Evaristo salió, cruzó el atrio, montó el caballo, tomó el camino de regreso a la hacienda. Cabalgó despacio, con ese paso de quien no tiene prisa de llegar, pero tampoco sabe quedarse. Cuando cruzó el portón de la bella Aurora y el camino se abrió entre los árboles, lo vio. Piedade estaba en la huerta. Tenía a Elías en el rebozo amarrado al pecho, dormido, con la carita vuelta hacia un lado. Ella trabajaba la tierra con las 2 manos libres, moviéndose despacio para no despertarlo, cantando algo muy bajito que desde donde estaba Evaristo no tenía letra, solo melodía. Una canción que él no conocía, que nadie en esa hacienda había cantado nunca. Evaristo paró el caballo en medio del camino, no porque algo se lo impidiera, sino porque sus manos dejaron de jalarlo sin pedirle permiso, y el animal también se detuvo, como si entendiera que había que esperar un momento, que había algo ahí que no convenía interrumpir. El sol de la tarde le daba de lado a ella. Elías dormía, la canción seguía, y Evaristo, que era un hombre que había aprendido a guardar todo en lugares donde no incomodara a nadie, sintió que algo en uno de esos lugares se estaba abriendo solo, sin que él hubiera dado la orden. Los rumores en la sierra no necesitan pies, caminan solos, de boca en boca, de portal en portal, de misa en misa. Crecen un poco en cada parada, como la masa cuando fermenta, hasta que ya nadie recuerda cómo eran al principio, ni a quién se le ocurrió empezarlos. Arístides Fuentes Maldonado sabía eso mejor que nadie. Era un hombre de 50 y tantos años, con tierras que lindaban al norte con las de Evaristo, y una ambición que llevaba décadas esperando el momento correcto. No era violento, no era torpe, era peor que eso. Era paciente y era inteligente, y sabía que las palabras bien puestas hacen más daño que cualquier pleito legal. Empezó despacio, un comentario en la tienda de Don Refugio mientras esperaba que le pesaran el maíz. Dicen que Evaristo recogió a una mujer en el camino, con 3 criaturas, sin saber nada de ella, sin preguntar nada. Una pausa calculada. Él sabrá lo que hace, claro, nada más, sin acusar, sin mentir, apenas insinuar, que es lo más difícil de defenderse porque no tiene forma precisa. Luego otra vez, en la reunión de propietarios del mes, cuando alguien preguntó por la bella Aurora. Bien, creo,
aunque dicen que las cosas han cambiado mucho por allá, que hay gente nueva tomando decisiones, otro silencio estudiado. Pero Evaristo siempre fue un hombre de criterio propio, habrá sus razones. Y así, poco a poco, sin apuro, como quien siembra en temporada y sabe que la cosecha tarda pero llega. La semana siguiente, don Porfirio Leal, un hacendado vecino que llevaba 30 años de amistad con Evaristo, se lo encontró en el mercado de Tlacolula y le puso una mano en el hombro con esa familiaridad de los amigos viejos que se permiten decir lo que otros callan. Oye, compadre, ¿qué es eso que anda diciendo Aristides de que tienes una forastera mandando en tu casa? Evaristo lo miró. Una mujer que trabaja en mi casa, dijo, con una calma que no era fría, sino simplemente firme. Lo mismo que lleva haciendo dona Severa 20 años. Don Porfirio asintió, satisfecho con eso. Pero la semilla ya estaba puesta. Dona Severa se enteró de todo antes que Evaristo. Esa mujer tenía un sistema de información que habría envidado cualquier general. Los peones hablaban, entre ellos, ella escuchaba sin parecer que escuchaba, y al final del día sabía todo lo que había pasado en 10 kilómetros a la redonda. Cuando supo lo de Aristides, frunció los labios de una manera que en ella equivalía a una tempestad contenida. No dijo nada a Evaristo, todavía no, pero guardó cada palabra como quien guarda munición. Piedade lo supo por accidente. Estaba recogiendo hierba santa junto al muro del corral cuando escuchó a dos peones hablar del otro lado. No hablaban mal de ella, exactamente. Hablaban con esa incomodidad de los que no saben qué pensar y llenan el silencio con lo que escucharon. Dicen que el señor Aristides fue a ver a don Próculo para decirle que el patrón perdió el juicio. Exageran. Quién sabe, uno no recoge gente del camino así nomás. La mujer trabaja bien, yo la he visto, sí, pero eso no es el punto, ¿o sí? Piedade se quedó quieta, siguió, escuchando hasta que las voces se alejaron. Luego se quedó parada junto al muro con la hierba santa en la mano y el corazón haciendo una cuenta que no quería terminar de hacer. Sabía lo que significaba eso, sabía lo que les costaba a los demás la sombra que ella proyectaba sobre esta casa, aunque no fuera su intención, aunque no hubiera pedido nada de eso, y ahí, de pie junto al muro del corral, con el sol cayendo de lado y los hijos adentro de la casa riéndose de algo que ella no alcanzaba a escuchar, Piedade tomó una decisión. No la dijo, no se la contó a nadie, la guardó adentro, en ese lugar donde las mujeres guardan las cosas que duelen demasiado para decirlas en voz alta, y siguió caminando hacia la cocina con la hierba santa en la mano, como si nada hubiera cambiado, pero había cambiado. Empezó con el pan. Cuando dona Severa horneaba de más, Piedade guardaba un pedazo envuelto en tela en el fondo del baúl donde tenía la ropa de los niños. No mucho, lo suficiente para un día de camino. Luego 2 pedazos. Luego un puño de frijoles cocidos en un tarro con tapa. Nadie lo notó, o nadie dijo nada, que a veces es lo mismo. De noche, cuando los niños dormían y la casa estaba quieta, Piedade sacaba mentalmente la cuenta. ¿Cuántos días de comida tenía? ¿Cuánto aguantaría Elías caminando antes de cansarse? Si Rute podía ir en su espalda parte del trecho, o si ya estaba muy grande para eso. ¿Qué dirección tomar para alejarse lo suficiente de la región, sin cruzar por donde no había agua? Era una cuenta fría y precisa, la cuenta de alguien que ya hizo ese camino una vez y sabe que la segunda vez hay que prepararse mejor. No era que no estuviera bien en la bella Aurora, era exactamente que sí estaba bien, y eso era el problema. Había escuchado a los peones, había entendido lo que Aristides estaba haciendo con su presencia ahí, cómo la usaba como argumento, como evidencia de algo que no era cierto, pero que en boca de alguien paciente y calculador podía volverse verdad con el tiempo. Piedade no había llegado a esa hacienda a causarle problemas a nadie. Había llegado sin pedir nada para ella, y no iba a quedarse siendo el motivo por el que un hombre bueno perdiera el respeto que se había ganado en 40 años de trabajo honesto. Eso no se lo iba a hacer. Así que calculaba, esperaba. Le daba a Elías otras 2 semanas para que terminara de afianzar las fuerzas. Y después se iban. Fue Tomé quien lo descubrió, un martes en la tarde, mientras Piedade acomodaba el baúl creyendo que el niño estaba en el potrero con Heitor. Pero Tomé había vuelto antes, solo,
y estaba parado en el umbral del cuarto cuando ella levantó la tapa y él vio el pan envuelto en tela y el tarro de frijoles guardados entre la ropa. No dijo nada de inmediato. La miró a ella, miró el baúl, volvió a mirarla a ella. Piedade bajó la tapa despacio y se quedó quieta, con las manos encima de la madera, sin voltearse todavía. ¿Para dónde nos vamos, mamá? La voz de Tomé era seria. No era voz de niño que pregunta por curiosidad. Era voz de alguien que ya sabe la respuesta y pregunta para confirmarla. Piedade se volvió. Lo miró. 7 años. Flaco. Con los pantalones cortos que Dona Severa le había conseguido de los que Heitor ya no usaba. Con esa cara suya de hombre chiquito que cargaba cosas que no le correspondían cargar todavía. No respondió. Tomé tampoco insistió. Se quedaron así un momento, los dos mirándose en ese cuarto pequeño con la luz de la tarde entrando por la ventana, y entre los dos flotaba todo lo que ninguno sabía cómo decir. Luego Tomé se dio vuelta y salió. No, fue al potrero. Piedade lo vio desde la ventana cruzar el patio con esos pasos suyos de siempre, firmes y callados, y entrar a la cocina. Y supo, sin poder hacer nada, que Tomé había ido a buscar a Dona Severa. Cerró los ojos, respiró. Dona Severa apareció en el cuarto 10 minutos después, sin llamar, sin preámbulo, con las manos en la cadera y esa expresión suya de mujer que no tiene tiempo para rodeos. Miró a Piedade, miró el baúl, volvió a mirar a Piedade. ¿Cuándo pensabas irte? Piedade no fingió no saber de qué hablaba. Cuando Elías esté listo. ¿Y a dónde? A donde se pueda. Dona Severa soltó el aire por la nariz de una manera que no era exactamente un suspiro, sino algo más cercano a una decisión tomada. No, dijo. Piedade la miró. No me toca a mí decirle que no se vaya, siguió Dona Severa, con esa voz suya que podía ser suave y cortante al mismo tiempo. Pero sí me toca decirle que hay alguien en esta casa a quien sí le toca decirle eso, y ese alguien no sabe todavía lo que usted está planeando. Dona Severa. No, la mujer levantó una mano. Usted llegó a este portón sin pedir nada para usted. Eso lo entiendo. Lo respeto. Pero irse sin decir nada tampoco es... no, pedir. Irse sin decir nada es decidir por todos. Y eso no le corresponde solo a usted. Piedade abrió la boca. La cerró. Dona Severa se dio vuelta y salió del cuarto. Sus pasos cruzaron el corredor. Subieron la escalera. Piedade escuchó, clarísimo, cómo tocaba la puerta del estudio de Evaristo y cómo la puerta se abría. Evaristo tardó en bajar. Piedade lo escuchó caminar por el corredor de arriba, detenerse un momento, volver a caminar, como alguien que necesita ordenar algo adentro antes de salir. Ella aprovechó ese tiempo para sentarse en la silla junto a la ventana y poner las manos en el regazo y practicar la calma que no sentía. Cuando él apareció en el umbral del cuarto, traía el sombrero en la mano y una expresión que ella no le había visto antes. No era enojo, no era la firmeza de siempre, era algo más parecido a la cara de un hombre que viene a una conversación sabiendo que no tiene todas las palabras que va a necesitar. Dona Severa me dijo él. Ya sé, dijo ella. Hubo un silencio. Evaristo entró al cuarto, miró la silla del rincón, decidió no sentarse y se quedó parado junto a la pared con el sombrero entre las manos. ¿Por qué? Era una pregunta sola, sin adornos, sin rodeos. La pregunta de un hombre que no sabe hacer las cosas de otra manera. Piedade miró sus propias manos un momento antes de responder. Porque estoy causando un problema que usted no merece. Yo decido lo que merezco. Y yo decido lo que puedo aceptar, dijo ella sin dureza, pero sin ceder. Usted es un hombre bueno, don Evaristo. Lo que Aristides está haciendo con mi presencia aquí va a seguir creciendo si yo me quedo. Usted lo sabe. Aristides lleva años buscando una excusa, respondió él. Si no fuera usted, encontraría otra cosa. No me voy a manejar por lo que él quiera. No es solo Aristides. Piedade levantó los ojos y lo miró directo. Son los demás, los que lo respetan y que van a empezar a dudar. Una duda pequeña es suficiente para hacer daño grande en un lugar como este. Evaristo la miró, apretó el sombrero. ¿Y sus hijos? Dijo finalmente. ¿Ya pensó en ellos? ¿En Tomé, que encontró aquí al primer amigo de verdad que ha tenido? ¿En Rute y Generosa? ¿En Elías, que todavía no tiene fuerzas suficientes para otro camino largo? Piedade sintió eso. Lo sintió en un lugar preciso del pecho, donde duele cuando alguien dice en voz alta lo que uno ha estado callando. Los he pensado, dijo, y su voz salió más baja que antes. Los he pensado cada noche, y aún así iba a irse, y aún así iba a irme. Evaristo soltó el aire, se pasó una mano por la cara, ese gesto suyo de cuando algo lo supera, y no quiere que se note demasiado. Luego habló, no como había
planeado, porque había planeado algo más ordenado, más medido. Habló como le salió, que es la única manera en que salen las cosas verdaderas. Desde que usted llegó, esta casa tiene un ruido diferente. Hizo una pausa. No sé explicarlo mejor que eso. Hay ruido de niños, sí, pero no es solo eso. Es otra cosa, como cuando una casa lleva mucho tiempo siendo solo paredes y de repente vuelve a ser un lugar donde la gente vive de verdad. Piedade no dijo nada. Generosa no sonreía. Usted ya lo sabe. Yo lo sabía y no sabía qué hacer con eso. Uno no puede obligar a un hijo a sanar. Solo puede esperar, y a veces el esperar se vuelve tan largo que uno empieza a creer que ya es así para siempre. Hizo una pausa. Miró el sombrero en sus manos como si las palabras estuvieran ahí entre el tejido de palma. No le estoy proponiendo nada por lástima, ni por gratitud. Le estoy diciendo que desde que usted está aquí, yo me despierto diferente, y que no sé bien qué hacer con eso, pero sé que no quiero perderlo. El cuarto quedó en silencio, un silencio distinto al de antes, más pesado y más liviano al mismo tiempo, como el aire justo antes de que llueva. Piedade tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era tranquila, no fría, tranquila de verdad, con esa tranquilidad que cuesta más que el escándalo. Necesito tiempo para creer que esto es real. Evaristo la miró. ¿Cuánto tiempo? No sé, fue honesta. No estoy acostumbrada a que alguien elija sin deber nada. Él asintió, despacio, sin apuro. Está bien. Se puso el sombrero, dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de cruzar el umbral se detuvo, sin voltearse del todo. El baúl, dijo. Deje el pan y los frijoles donde están si quiere, pero no los va a necesitar. Y salió. Piedade se quedó sola en el cuarto con la tarde entrando por la ventana y esas palabras flotando en el aire todavía tibio. No los va a necesitar. Cerró los ojos. Y en el corredor, de camino a su cuarto, Generosa pasó junto a la puerta entreabierta. Miró adentro un instante y sin detenerse le tomó la mano a Piedade por un segundo breve y suave como quien firma algo sin tinta. Luego siguió caminando y Piedade se quedó con esa mano vacía que todavía sentía el calor de los dedos de la niña, preguntándose cómo era posible que las cosas más pequeñas fueran las que más pesaban. Llegaron un jueves. Piedade estaba en la huerta cuando escuchó el ruido del carruaje entrando por el camino de la hacienda. No era el trote suelto de alguien conocido, era ese paso medido y lento de quien viene con intención preparada de antemano. Se incorporó despacio. Desde donde estaba, podía ver el patio principal. Vio bajar a Aristides primero, con su sombrero de fieltro y esa sonrisa suya que nunca llegaba del todo a los ojos. Luego bajó otro hombre, más joven, con un maletín de cuero negro y una chaqueta que no era de la región, de esas que vienen de la capital y que en el calor de Oaxaca quedan siempre fuera de lugar. Piedade dejó la pala en el suelo. Fue a lavarse las manos en el barreño junto al lavadero. Se secó despacio, sin prisa, mirando el agua que quedaba en sus palmas. Adentro estaba Evaristo, dona Severa, el padre Leoncio, que había llegado esa mañana de paso, como hacía cada tanto, a tomar café y conversar con Evaristo de cosas que no necesitaban motivo especial. Piedade entró por la puerta de la cocina. Se quedó en el umbral del corredor, donde podía escuchar sin estar en la sala. La voz del hombre del maletín era suave y bien modulada, de las que aprenden a sonar razonables para que lo irrazonable entre sin que uno se dé cuenta. La institución que represento lleva 15 años trabajando con familias en situación de vulnerabilidad. Contamos con una casa en la ciudad de Oaxaca, otra en Puebla, con maestros, médicos, alimentación garantizada. Los niños reciben educación formal, oficios, valores, salen preparados para la vida. Una pausa. En el caso específico de estos 3 menores, dado que el padre ha fallecido y la madre se encuentra sin domicilio fijo ni sustento comprobado, la ley nos permite actuar en favor del bienestar infantil. No es una acusación, es una protección. Piedade escuchó todo esto de pie en el umbral, con la espalda recta, con las manos quietas a los lados del cuerpo, con ese silencio suyo de mujer que aprendió a no moverse cuando el peligro está cerca, porque el movimiento delata el miedo. Evaristo no había hablado todavía. Aristides tampoco. Aristides nunca hablaba en estos momentos. Dejaba hablar a otros, y él observaba, como los que no ensucian sus propias manos. El hombre del maletín abrió los papeles sobre la mesa. El proceso sería voluntario en primera instancia. La señora puede firmar la custodia temporal y los niños serían trasladados esta misma semana. Sería lo más conveniente para todos, dado que fue ahí cuando dijo lo de Elias. Lo dijo con esa misma voz suave, casi amable.
como quien anuncia algo razonable. El menor de 2 años sería el primero en ser asignado. Los niños pequeños tienen mayor posibilidad de integración en familias adoptivas. Hay una lista de espera considerable para menores de esa edad. Podría tener un hogar permanente en cuestión de meses. Piedade sintió el suelo. No metafóricamente, lo sintió de verdad, como si la tierra debajo de sus pies hubiera dado un pequeño movimiento, apenas perceptible, de esos que anuncian algo más grande. Elías, su Elías, el que había sobrevivido la fiebre, el que pedía agua con una voz fina aquella mañana, el que dormía en su rebozo mientras ella trabajaba la tierra y ella cantaba bajito para que no despertara. Ese niño del que ella había pedido que se lo llevaran en el portón, en el peor momento, porque era lo único que podía hacer por él. Y ahora alguien con papeles y maletín y voz razonable quería llevárselo de verdad, sin preguntarle a ella, sin necesitar su permiso. Piedade entró a la sala, caminó despacio, sin correr, sin gritar, se paró en medio del cuarto y todos la miraron. Aristides levantó levemente una ceja. El hombre del maletín la miró con esa expresión calculada de quien ya tiene la respuesta preparada para lo que ella vaya a decir. Piedade no dijo nada todavía. Miró los papeles sobre la mesa, miró a Aristides, lo miró a él solo, directo, con esa mirada suya que no tenía odio, pero que tenía algo peor para un hombre como ese. Indiferencia absoluta, la de quien lo ha visto ya en otros rostros y sabe exactamente lo que es. Luego miró al hombre del maletín. Mi hijo no está en ninguna lista, dijo. Su voz era tranquila, tan tranquila que era la cosa más seria que había en el cuarto. Ninguno de mis hijos está en ninguna lista. El hombre empezó a hablar de la ley, de los procedimientos, de lo que era mejor para los menores. Piedade no lo interrumpió. Esperó a que terminara, y cuando terminó, no respondió ella, porque en ese momento todos en la sala giraron hacia el mismo lugar, hacia Evaristo, que llevaba varios minutos callado junto a la ventana con los brazos cruzados y una expresión que dona Severa, desde el umbral de la cocina, reconoció de inmediato. Era la misma expresión que ponía cuando algo había terminado, y la otra parte todavía no se había dado cuenta. Evaristo no levantó la voz. Eso era lo que más asustaba de él cuando llegaba a ese punto, que no levantaba la voz, que se volvía más quieto, más lento, más preciso, como un río que no necesita hacer ruido para arrastrar todo lo que encuentra. Se despegó de la ventana, caminó hasta la mesa, miró los papeles un momento, con esa calma que no es indiferencia, sino exactamente lo contrario, la calma de quien siente demasiado, y aprendió a no dejarlo salir todo junto. Luego miró al hombre del maletín. ¿Cuál es el nombre de su institución? El hombre lo dijo. ¿Y tiene registro en el Estado? Una pausa breve, casi imperceptible. El registro está en trámite, pero la operación es completamente legal según el artículo. Si el registro está en trámite, dijo Evaristo, los papeles que trajo no tienen validez jurídica en este municipio. Eso lo sabe usted y lo sé yo. El hombre abrió la boca, la cerró. Aristides intervino entonces, con esa voz suya de hombre razonable que nunca pierde la compostura porque nunca se compromete del todo. Evaristo, nadie está aquí para causarte problemas. Solo queremos lo mejor para los niños. Tú tienes tus propios hijos que atender, tus tierras, tu reputación. Esta situación te está complicando más de lo que crees. Déjanos ayudar. Evaristo lo miró de una manera que hizo que Aristides dejara de hablar a la mitad de la siguiente frase que ya tenía preparada. Aristides, dijo Evaristo, y en su voz había algo que no era enojo, sino algo más antiguo y más firme, la voz de quien ha decidido. Llevas años mirando estas tierras. Lo sé, siempre lo he sabido, y siempre te he respetado porque eres vecino y porque en esta región la convivencia vale más que cualquier pleito. Pero hoy cruzaste una línea que no tiene vuelta. Pausa. Viniste a mi casa, con un hombre con papeles falsos, a hablar de los hijos de una mujer que está bajo mi techo. Eso no es ayuda, eso es una amenaza disfrazada de caridad, y en esta hacienda esas dos cosas no se confunden. Aristides quiso hablar. Ya terminé de escucharlos, dijo Evaristo, sin alzar la voz. A los dos, se van ahora. No fue una pregunta, no fue una súplica, fue una puerta que se cerraba. El hombre del maletín recogió sus papeles con movimientos que quería
querían parecer dignos y no lo lograban del todo. Aristides se puso el sombrero con esa lentitud de quien quiere demostrar que se va, que porque quiere y no porque lo mandaron, pero se fue. Dona Severa, que había presenciado todo desde el umbral de la cocina con los brazos cruzados y el mandil apretado entre los dedos, exhaló un suspiro tan largo que parecía que lo hubiera guardado varios minutos. Luego giró hacia la cocina y dijo: para nadie en particular y para todos al mismo tiempo. Gracias a Dios. El padre Leoncio, que había estado sentado en el rincón de la sala durante toda la escena sin decir una palabra, se levantó despacio, se estiró la sotana, tomó su taza de café que ya estaba fría. Evaristo se quedó parado en medio de la sala después de que todos salieron, solo, con el ruido del carruaje alejándose por el camino de tierra. Escuchó los pasos del padre acercarse. Ya era hora, dijo el padre Leoncio, con esa voz suya que no necesitaba mucho volumen para llenar un cuarto entero. Evaristo no respondió de inmediato. De defender la casa, agregó el padre. O de admitir que ya es su casa también. Evaristo lo miró. Son cosas distintas, padre. ¿Lo son? El padre tomó un sorbo del café frío con una tranquilidad que resultaba casi irritante. Porque yo estuve aquí sentado todo el tiempo y vi a un hombre defender algo como solo se defiende lo propio. Pausa. Lo que uno cuida con esa cara, Evaristo, no es algo que está de paso. Evaristo miró hacia la ventana. Afuera, en el patio, Piedade estaba parada junto al árbol del laurel con Elías en los brazos. El niño no sabía lo que había pasado adentro. Señalaba los pájaros en las ramas con un dedo gordo y serio, con esa concentración absoluta de los que tienen menos de 2 años, y para quienes un pájaro en una rama es todavía un acontecimiento extraordinario. Piedade lo miraba señalar y sonreía, una sonrisa que Evaristo no le había visto antes. No, la sonrisa de alivio, ni la de gratitud, ni la de quien acaba de escapar de algo. Era la sonrisa quieta y profunda de alguien que por un momento, solo por un momento, bajó la guardia que lleva meses cargando. El padre Leoncio siguió su mirada. No dijo nada más. Se acabó el café. Dejó la taza en la mesa con un pequeño sonido seco y se dirigió a la puerta. Antes de salir se detuvo, sin darse la vuelta del todo. Evaristo, dijo, padre, el valor que necesitas no es tan distinto al que ya usaste hoy. Y salió, dejando a Evaristo solo con esa frase y con la ventana y con Piedade afuera bajo el laurel, que seguía mirando a su hijo señalar pájaros como si el mundo fuera por ese instante exactamente del tamaño que debía ser. La casa se fue quedando en silencio de a poco. Primero Heitor, que se quedó dormido en la silla de la cocina con la cuchara todavía en la mano y tuvo que ser cargado hasta su cuarto. Luego Rute y Generosa, que se habían dormido juntas en la misma cama sin que nadie lo organizara, con las muñecas de paja entre los brazos. Luego Elías, que cayó tan profundo y tan rápido que Piedade casi no terminó de cantarle la primera vuelta de la canción. Tomé fue el último. Cés quedó despierto más de lo que le correspondía, sentado en el escalón del corredor con la espalda en la pared y los ojos en el patio oscuro. Piedade lo encontró así cuando volvió de acostar a Elías. Se sentó a su lado. Estuvieron un rato en silencio, los dos mirando la noche. Luego Tomé dijo, preambuló y sin mirarla, ¿ya no nos vamos? Piedade tardó. No sé todavía. Tomé asintió. Ese asentir suyo de niño que acepta las respuestas incompletas porque ya aprendió que las completas no siempre existen. Heitor dice que su papá nunca habla así con nadie, dijo. Como habló hoy adentro. Piedade no respondió. Yo tampoco vi a mi papá hablar así nunca, siguió Tomé. Mi papá era bueno, pero era callado. No sabía ponerse así. Hizo una pausa. Don Evaristo sí sabe. Piedade lo miró de lado. Su hijo, su niño de 7 años con cara de 40. Anda a dormir, Tomé. Él se levantó sin discutir. Pero antes de entrar se volteó una vez. Mamá, la miró directo. Ya estamos bien aquí. Y entró. Piedade se quedó sola en el escalón. La noche de la sierra tenía ese frío limpio que no es hostil, sino simplemente honesto. El frío que dice las cosas como son sin adornos. Las estrellas estaban todas. El laurel del patio movía las ramas despacio con el viento. Ella se quedó mirando todo eso, y entonces lloró. No fue el llanto del día que llegaron, que era desesperación pura, urgencia, el cuerpo funcionando en emergencia sin tiempo para sentir. No fue el llanto de la mañana que Elías despertó, que era alivio tan grande que desbordó solo. Este era otro. Este era el llanto de todo lo demás, del marido que no iba a volver, de los 6 años buenos que habían sido posibles y que se terminaron sin avisar, de los 4
4 días de camino con los hijos y la comida que se acabó y el miedo que no se acabó nunca, del portón y la tierra roja, y las palabras que dijo arrodillada que todavía las sentía en la garganta, del tiempo que había pasado en esta casa, aprendiendo que era posible estar bien, y del miedo que eso le daba, porque había aprendido también que las cosas buenas se terminan, que la vida no avisa, que uno puede perder todo en un solo martes de construcción cuando un hombre se cae de un andaime y no vuelve a levantarse. ¿Cómo se vuelve a creer después de eso? ¿Cómo se acepta algo bueno sin estar esperando que se acabe? Lloró todo eso. Lo lloró solo, en el escalón, con el frío encima y las estrellas arriba y la casa dormida detrás de ella. No supo cuánto tiempo pasó. Lo que sí supo fue el momento en que sintió algo a su lado. Tomé, descalzo, con la cobija de su cama envuelta en los hombros. Había vuelto sin hacer ruido y se había sentado a su lado en el escalón, muy cerca, sin decir nada. No la abrazó. No le dijo que no llorara. No le preguntó qué tenía. Solo estaba. Como están los que saben que a veces acompañar es la única cosa verdadera que se puede hacer. Piedade sintió el peso chiquito de su hijo contra su brazo y respiró. Poco a poco el llanto fue bajando. No porque se acabara del todo, sino porque había llegado al lugar donde ya no necesitaba seguir. Se quedaron así un rato más, los dos, mirando el patio oscuro. Luego Piedade se limpió la cara con el rebozo, respiró hondo y dijo muy bajito: «Gracias, mijo». Tomé no dijo nada, pero apoyó la cabeza contra el brazo de ella y cerró los ojos. Piedade miró las estrellas. Pensó en Evaristo, en lo que había dicho en el cuarto esa tarde, en la manera en que lo había dicho, sin orden, sin preparación, como salen las cosas cuando son verdaderas, que desde que ella llegó, la casa tenía un ruido diferente, que no lo estaba proponiendo por lástima ni por gratitud, que lo estaba proponiendo porque había elegido. Piedade cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, supo lo que tenía que hacer en la mañana. No porque ya no tuviera miedo, sino porque el miedo ya no era razón suficiente para no hacerlo. Tocó la puerta del estudio antes del café. La luz de la mañana todavía era gris, de esa que no sabe bien si quedarse o irse, y el patio estaba vacío y quieto con el rocío encima de todo. Evaristo abrió. Venía ya vestido, con la camisa abotonada y el cabello peinado, como alguien que tampoco había dormido, demasiado bien, pero que no iba a dejar que eso se notara más de la cuenta. La miró. Ella lo miró. «¿Puedo pasar?», dijo Piedade. Él se hizo a un lado sin decir nada. El estudio era una habitación de paredes oscuras con libros que nadie abría muy seguido y un escritorio de madera pesada donde vivían los papeles de la hacienda. Había una ventana que daba al potrero. En la mañana temprana se veía la neblina entre los árboles. Piedade entró y se quedó de pie en medio del cuarto. No buscó una silla, no se recostó en nada. Se paró como se para cuando uno viene a decir algo que cargó toda la noche y quiere decirlo de pie para que no pierda peso. Evaristo cerró la puerta y se quedó junto a ella, sin sentarse tampoco, los dos de pie, la ventana entre los dos y la neblina afuera. Piedade empezó. «No soy buena para estas conversaciones», dijo. «Nunca lo fui. Mi marido y yo nunca hablamos mucho de lo que sentíamos. Nos entendíamos de otro modo, con el trabajo, con los hijos, con estar». Pausa. «Así que voy a decir lo que vine a decir aunque no me salga bien». Evaristo no dijo nada, solo escuchaba. «No puedo seguir aquí sin saber en qué condición estoy. No por mí sola. Puedo vivir con la incertidumbre. Lo he hecho, pero mis hijos necesitan chao firme. Necesitan saber que el lugar donde duermen va a seguir siendo el lugar donde duermen mañana. Eso no me lo puede dar la incertidumbre, por más buena que sea la voluntad de todos». Hizo una pausa. Juntó las manos frente a ella, ese gesto suyo de cuando busca el centro. «Usted me dijo cosas ayer que no esperaba escuchar, que la casa tiene un ruido diferente, que Generosa sonrió, que no me propone nada por lástima sino por elección». Levantó los ojos y lo miró directo. «Yo le creo, no porque sea ingenua, sino porque lo he visto. Lo he visto en la manera en que trata a los peones, en cómo habló ayer con Aristides, en cómo se sentó a mi lado en el corredor esa primera noche sin decir una sola palabra, que fue lo más útil que alguien ha hecho por mí en mucho tiempo». Evaristo aguantó esa mirada sin moverse. «Pero creer en usted no es lo mismo que creer que merezco esto», siguió Piedade, y en su voz había algo que no era duda de él, sino duda de ella misma, que es la más difícil de todas. «Llegué a este portón rota, sin nada, pidiendo que se llevaran mis hijos porque no podía más. Esa mujer no está acostumbrada a que la elijan. No, sabe bien cómo recibir eso sin esperar que se acabe.
cayó. En el potrero, un caballo relinchó lejos. La neblina seguía entre los árboles, quieta y blanca. Evaristo habló, lo hizo despacio, buscando las palabras como quien camina en la oscuridad y va poniendo el pie con cuidado antes de poner el peso. Cuando murió mi esposa, esta casa se cerró, no de golpe, poco a poco, como se cierran las cosas cuando nadie las cuida. Generosa se cerró. Heitor creció solo. Yo aprendí a administrar todo desde afuera sin entrar demasiado porque entrar dolía. Hizo una pausa. Usted entró sin pedir permiso. No lo dijo como reproche, lo dijo como quien describe algo que no tiene otra explicación. No a la casa, a lo que estaba cerrado adentro. No lo hizo a propósito, no lo hizo para nada. Lo hizo porque es como es, y eso es lo que no se aprende ni se finge. Piedade no dijo nada. No le pido que deje de esperar que se acabe, siguió él. Le pido que se quede mientras espera, que me deje demostrarle, con el tiempo que necesite, que esta vez no se va a acabar. El cuarto quedó en silencio. Un silencio tan quieto que se escuchaba la respiración de los dos y el viento afuera moviendo las hojas del laurel. Piedade bajó los ojos un momento. Los levantó. Necesito que entienda una cosa, dijo. Dígame, si acepto, no acepto a medias. No soy mujer de medias. Mis hijos son míos y son 3 y van a seguir siendo 3. No llego a completar nada ni a llenar ningún hueco. Llego entera o no llego. Evaristo la miró, y por primera vez en toda la conversación, en toda la semana, en todos los días desde que había llegado a ese portón, Evaristo Campos Nogueira sonrió de verdad. No la sonrisa de quien escucha algo que le gusta, la sonrisa de quien reconoce algo que ya esperaba y que no sabe exactamente desde cuándo. ¿Cree que no lo sé?, dijo. Piedade sintió algo aflojarse en el pecho. No todo, no de golpe, sino ese primer nudo, el de arriba, el que llevaba más tiempo apretado. No dijo sí, no dijo todavía nada, pero dio un paso hacia la ventana, se paró junto a él y los dos se quedaron mirando la neblina entre los árboles del potrero, muy cerca sin tocarse, con esa cercanía que a veces dice más que cualquier palabra. Afuera, en el corredor, había unos pasos chiquitos que se detuvieron frente a la puerta del estudio. Luego se alejaron en puntitas, y en la cocina, Dona Severa, que había mandado a Tomé a avisar que el café estaba listo y que lo había visto volver sin entrar y sin decir nada, pero con una sonrisa que no cabía en su cara de 7 años, cerró los ojos un momento, juntó las manos y dijo, muy bajito, como solo se dicen las cosas que de verdad se sienten. Gracias. La mañana del casamiento amaneció despejada. No había sido planeada así, despejada. En la sierra de Oaxaca, uno no planea el tiempo. Uno simplemente espera y acepta lo que viene. Pero ese día el cielo amaneció de un azul tan limpio y tan quieto que Dona Severa, cuando abrió la ventana de la cocina a las 5 de la mañana, se quedó parada un momento mirándolo antes de encender el fogón, como si el cielo también supiera. Las flores vinieron de la huerta. Piedade las cortó ella misma al amanecer, antes de que nadie más estuviera despierto, con las manos todavía frías del rocío y los pies descalzos en la tierra húmeda. Flores de calabaza amarillas y brillantes, ramitas de romero y hierba santa, unas flores moradas pequeñas que habían salido solas en el rincón del muro y que nadie había plantado, de esas que aparecen cuando la tierra está contenta. Las puso en un jarro de barro con agua fresca. Las llevó a la capilla del pueblo caminando sola por el camino de tierra, con el rebozo nuevo que Dona Severa le había dado, sin decir de dónde había salido, aunque todas lo sabían. La capilla de San Marcos era pequeña, paredes blancas, piso de barro cocido, 4 bancas de cada lado y un Cristo de madera oscura en el altar que llevaba ahí más años que cualquiera de los presentes. Las flores de la huerta quedaron en el altar con esa naturalidad de las cosas que pertenecen al lugar donde están. No había invitados, no había festejo preparado. Había Evaristo, con su camisa blanca de los domingos y el sombrero en la mano, parado frente al altar con Heitor a su lado, que llevaba los zapatos bien lustrados y el cabello aplastado con agua, y una expresión de solemnidad que lo hacía verse 5 años mayor. Había Piedade, con el rebozo nuevo y las trenzas,
recogidas y una calma en el cuerpo que no era resignación sino exactamente lo contrario, la calma de quien llegó a un lugar después de un camino muy largo y reconoce, sin necesidad de que nadie se lo confirme, que ese es el lugar. Había Tomé, de pie al lado de Evaristo. Nadie se lo había pedido. Él simplemente se había colocado ahí, con los pies juntos y la espalda recta, y esa seriedad suya de siempre, como quien sabe cuál es su lugar sin que nadie tenga que señalarlo. Evaristo lo había mirado cuando llegó a su lado. Tomé lo había mirado de vuelta, y los dos habían asentido, apenas, con ese lenguaje silencioso que no necesita años para aprenderse cuando las personas son del mismo tipo. Rute y Generosa estaban en el primer banco, tomadas de la mano. Rute con un listón azul en el cabello que Generosa le había puesto esa mañana, torpemente, con la lengua de fuera de concentración, y que quedó chueco pero que Rute llevaba con la misma dignidad con que llevaría una corona. Generosa tenía los ojos brillantes, no lloraba, solo brillaba, de esa manera en que brillan las personas cuando algo dentro de ellas, que estuvo apagado mucho tiempo, vuelve a encenderse, y todavía están aprendiendo cómo es tener esa luz otra vez. En el banco de atrás, un peón viejo llamado Abundio, que llevaba 30 años en la bella Aurora y que nunca había tenido mujer ni hijos, ni nadie que le pusiera un plato en la mesa con cariño, tenía a Elías dormido en los brazos. El niño había elegido ese regazo, esa mañana sin motivo aparente, con esa sabiduría absoluta de los que todavía no tienen 2 años y no saben que se supone que hay que tener razones para las cosas. Abundio lo sostenía con los brazos tiesos de quien no está acostumbrado a cargar niños y tiene miedo de hacerlo mal, pero no lo soltaba. Dona Severa estaba junto a la pared del lado derecho. No se había buscado un lugar en las bancas. Se había quedado de pie, con el mandil limpio y las manos juntas frente a ella, y cuando el padre Leoncio empezó a hablar, ella cerró los ojos un momento y los apretó fuerte, como quien guarda algo adentro para que no se escape. No lo logró del todo. Las lágrimas le salieron de todas formas, despacio, sin permiso, rodándole por las mejillas con esa dignidad silenciosa de los llantos que uno no planea y que por eso son los más verdaderos. No se las limpió, las dejó estar. El padre Leoncio habló poco. Conocía a los dos lo suficiente para saber que las palabras largas no eran lo que necesitaban. Lo que necesitaban era que alguien pusiera nombre, en voz alta y frente a Dios, a lo que ya existía. Habló de la mujer que llega rota y se reconstruye, del hombre que aprende a abrir lo que había cerrado, de los hijos que son el hilo más honesto de cualquier historia porque los niños no saben fingir y estos niños, todos, los de ella y los de él, ya habían elegido mucho antes que los adultos terminaran de decidir. Cuando llegó el momento, Evaristo tomó la mano de Piedade. Ella lo dejó. No fue un gesto dramático. No hubo temblor ni lágrimas en ese momento. Fue simplemente una mano que tomaba otra mano, con la misma naturalidad con que la tierra recibe la lluvia cuando ha esperado el tiempo suficiente. Dijeron lo que había que decir. El padre los bendijo. Y en el banco delantero, Rute soltó la mano de Generosa. Se puso de pie sin que nadie le dijera. Caminó hasta donde estaban los dos adultos y se metió entre ellos sin ceremonia, abrazando las piernas de los dos al mismo tiempo, con sus brazos chiquitos con toda la fuerza que tenía. Nadie se rió, nadie la regañó. Evaristo le puso una mano en la cabeza. Piedade la miró desde arriba con esa sonrisa suya, la quieta, la profunda, la que no necesita motivo grande para aparecer. Y Tomé, desde su lugar junto al altar, miró la escena con esos ojos suyos de siempre y asintió una vez, apenas, como quien confirma algo que sabía desde antes. Salieron de la capilla con el sol ya arriba y el camino de tierra brillando con el rocío que no había terminado de secarse. Abundio seguía cargando a Elias, que había despertado y señalaba las gallinas del atrio con ese dedo gordo y serio de siempre. Dona Severa caminaba detrás de todos con los ojos todavía rojos y una expresión de mujer que ha visto muchas cosas en la vida y sabe reconocer cuando una es de las buenas. Heitor y Tomé iban adelante, hablando de algo que solo ellos sabían, con esa intimidad de los que ya se eligieron sin necesitar que nadie los presente. Generosa caminaba junto a Piedade. No le dijo nada, solo caminaba cerca, lo suficientemente cerca para que se sintiera
con esa manera suya nueva de ocupar el espacio junto a alguien sin miedo a que le cueste. Evaristo caminaba al lado de Piedade también. Sus manos se rozaron una vez en el camino. Ninguno de los dos lo organizó. Simplemente pasó, como pasan las cosas cuando ya encontraron su lugar. La mañana que Piedade llegó al portón de la bella Aurora, se arrodilló en la tierra roja y pidió que se llevaran a sus hijos. No estaba rindiéndose. Estaba haciendo lo único que el amor sabe hacer cuando llega al límite absoluto, poner el bien del otro por encima de todo, aunque cueste todo. Y fue exactamente ese gesto, el más desesperado y el más puro al mismo tiempo, el que abrió la puerta que ningún pedido común habría abierto. Porque a veces la vida no devuelve lo que fue perdido. A veces da algo que uno nunca tuvo el valor de soñar.